Ya bien, ahora empezamos o terminamos, se debe decir, porque ya es tarde, ya estamos ya un cuarto para las 9, con el artículo de Pedro Franque, debemos renegociar con China. Es momento de plantearnos una relación económica distinta con China. En las décadas previas lo hemos concedido todo. Se adueñaron de la mina más grande de Perú, las Bambas, y cambiaron el sistema de transporte de cobre con cientos de camiones levantando polvo en el camino, afectando a las comunidades cercanas con tal de evitarse el costo de un minero conducto. Son dueños de todas las redes de electricidad de Lima, y aunque había leyes que evitaban que quien tuviera la distribución también fuera dueño de las hidroeléctricas, a ellos se les permitió. Arruinaron la producción nacional de ropa, calzado, acero y otras manufacturas, invadiendo nuestro mercado con competencia desleal. Hicieron su propio megapuerto en Chancay y Dina Boluarte aprobó que controlarán todos los servicios del mismo con tal de tomarse su foto con Xi Jinping. Mientras tanto, solo nos compran materias primas sin un mínimo de procesamiento, y en la agroexportación apenas se acogen el 3% de nuestros envíos al mundo. El gran agresor económico hoy en el mundo es los Estados Unidos. De eso no cabe duda. Trump ha dicho la semana pasada que los países latinoamericanos deben escoger entre China y Estados Unidos, chantaje que no podemos aceptar. Frente a ese, el Perú debería aunarse a la búsqueda de la mayor unidad latinoamericana posible. Hace pocas semanas hubo una cumbre de CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y el gobierno de Boluarte mandó a un funcionario de tercer nivel, lo cual fue deplorable. Debemos defender la soberanía nacional con una respuesta inteligente a las barbaridades de Donald Trump y su ruptura salvaje de los tratados que tenemos firmados. Pero también debemos reubicarnos en el escenario internacional. China es un actor principal que también actúa priorizando sus propios intereses. Si hoy se presente como la gran defensora del libre comercio, no es por convencimiento ideológico, sino para seguir aprovechando nuestros minerales y mantener acceso a mercados para que su plataforma industrial exportadora. Durante décadas la política neoliberal peruana frente a la globalización ha mantenido como una nave al garete llevada por la corriente, sin un timón que marque un norte ni un motor propio que nos impulse, ni económica ni socialmente. Era una mala política, y ahora que el mundo está en medio de una guerra comercial es mucho peor. Tampoco hay que actuar apresuradamente, a tontas y a locas estilo Trump. Hay que plantearse una estrategia implementarla con inteligencia. Nuestra estrategia económica debe combinar dos políticas sustanciales: defender el interés nacional actual y proyectarnos al futuro con diversificación productiva y despegue tecnológico. ¿Qué tenemos para apoyarnos? Nuestros recursos naturales y la capacidad de trabajo y superacción de los peruanos y peruanas. ¿Cómo cambiamos nuestra relación con China en esa mirada?
primero, negociando inversiones y tecnologías que hoy China nos puede aportar y que nos resultan muy necesarias. Por ejemplo, en Lima y varias ciudades importantes tenemos un problema serio de contaminación ambiental, frente al cual cambiar a vehículos eléctricos nos ayudaría mucho. En este aspecto, China hoy lleva la delantera tecnológica y además controla la electricidad de Lima, así que hay espacio para un convenio win-win en el que ambos ganemos. Segundo, debemos promover la industrialización del país. Empresas chinas deberían venir a producir acá, generando empleo, transfiriendo tecnología y dando oportunidades a nuestros ingenieros técnicos y técnicos. Tercero, es vital ampliar el mercado chino en rubros claves para nosotros como la agroexportación, el turismo receptivo y otros. Cuarto, la explotación de nuestros recursos naturales, desde el cobre hasta la pesca, debe hacerse respetando el ambiente y reteniendo esas rentas para nuestro desarrollo social y seguridad ciudadana, lo que debe valer para cualquier inversionista. Junto a impuestos justos, hay que promover que esos productos se procesen en el Perú, porque todo el cobre que va a China sale como concentrados y se refine allá y nada en nuestro territorio, lo que generaría valor agregado y más empleos. Un quinto elemento más estratégico y de mayor proyección es el del acceso y regulación a las redes sociales y las herramientas de la inteligencia artificial, temas en los que Estados Unidos hoy domina en nuestro país, pero en los que está abierta a la competencia con China. Varias de estas estrategias requieren una combinación de políticas nacionales y negociación de mejores relaciones económicas internacionales. Tenemos elementos para negociar con China. En lo inmediato debe cambiarse esta política neoliberal de sacrificar la industria nacional frente a productos chinos que hacen competencia desleal, situación que además puede agravarse en el futuro próximo, ahora que muchas fábricas chinas ya no podrán competir en el mercado estadounidense ante los aranceles que les ha puesto Trump. Hay varias medidas de salvaguardia permitidas por la OMC al respecto. Igualmente es urgente una fuerte campaña comercial de productos peruanos en China. Junto a eso hay que abrir la discusión sobre la electrificación de transporte y el desarrollo industrial. Es un buen momento, pues ante los aranceles trumpistas, China necesita defender sus posiciones económicas y comerciales en el mundo y está abierta en ese terreno. Su necesidad nos abre oportunidades. No será fácil, desde luego, porque son poderosos y negocian duro, pero nosotros tampoco somos mancos, o si lo somos. En realidad, me rectifico, sería un buen momento para negociar con China si tuviéramos un gobierno mínimamente preocupado por el interés nacional. No lo tenemos. El actual llega al extremo de dar leyes en favor de los delincuentes mientras crece una terrible ola de extorsiones y asesinatos. Sin gobierno y sin sentido de nación estamos más al garete que nunca, pero al cambio económico mundial irá desenvolviéndose por varios años. Así que este es un asunto que debe asumir con seriedad quien quiera gobernar los próximos años. Como siempre, un artículo muy sensato e inteligente del señor Pedro Franque. Esperamos que sus
digamos, directivas se cumplirían. Sería muy bueno esto, porque realmente lo necesitamos si queramos cambiar algo definitivamente, ¿no? Pero vamos a ver qué tipo de gobierno nos va a tocar en el 26. Dodging Questions de Mac Taboel. Ahora vamos con los temas internacionales, que como siempre son muy preocupantes. Esto es lo triste que tenemos en los últimos tiempos entre guerras y, digamos, incompetencia, ¿no? Generalmente que son incompetentes, eso es claro, ¿no? Y locos, no, de verdad, locos por no hay casi. Acá tenemos varias cosas entre escandaletes y escándalos. Vamos a ver qué pasa. Ya hay varias cosas que deberemos eh, un poco acá del 25 de abril a ver qué pasa. Acá tenemos una cosa sobre los algoritmos, ¿no? Y la censura. A ver qué nos dicen acá, que esto es justamente un problema que tenemos todos, hasta con mis amigos que le cortan el YouTube o otros que hay un montón de cosas como nos acosan, ¿no? Siempre si tenemos nuestras opiniones privadas y públicas que no le gustan a estas plataformas, nos dejan así, ¿cómo se puede decir? Calatos, ¿no? Prácticamente nos bloquean como le da la gana, ¿no? Esto es el problema que tenemos acá, que nos, como se dice, hacen sus trucos, como se puede decir, ¿no? Son sus trucos de siempre. Y lo tenemos así de 5 años seguro. No sé si antes ya, pero de 5 años seguro que nos están fregando. Toma de control algorítmica y notas de la comunidad. La nueva censura en la sombra ataca a diario y la mayoría de la gente no se da cuenta. Bueno, nosotros sí, pero la gente no creo. Por el equipo editorial. Lo que antes se llamaba censura, ahora se llama moderación de contenidos. Y lo que antes ocurría con sellos y censores, ahora ocurre de forma invisible, controlada por algoritmos, inteligencia artificial y presión política. El resultado, cada vez más sitios web críticos, periodistas alternativos y canales gratuitos en X, Facebook, Telegram o YouTube están perdiendo de repente alcance, visibilidad y voz. El espacio del discurso digital, que otrora se consideraba un lugar de diversidad, se está estandarizando paulatinamente, y todo esto con el pretexto de combatir la desinformación. Censura invisible. El algoritmo decide qué se ve. Los contenidos de plataformas como X, antes Twitter, Facebook o YouTube ya no están ordenados cronológicamente o temáticamente, sino filtrados por algoritmos opacos. Y aquí es exactamente donde radica el problema. Nadie sabe exactamente qué se está censurando o degradando, ni por qué. Las publicaciones que tuvieron alcance ayer desaparecen de los feeds hoy. Los afectados no reciben ninguna justificación, ninguna comprensión, ningún derecho a objetar. Esta práctica afecta especialmente a los contenidos
políticamente inconvenientes, a la información de salud alternativa, a los reportajes críticos con el gobierno, a las investigaciones de investigación. En resumen, a todo lo que no encaja en el marco de la narrativa deseada. La inteligencia artificial como amplificador de la censura. Lo que antes se pasaba en palabras clave y control manual, ahora lo realizan sistemas de IA como los llamados clasificadores de contenido o motores de confianza y seguridad. Aprenden de manera independiente lo que se considera problemático, entre comillas, basándose en datos de entrenamiento que a menudo son proporcionados por ONGs progubernamentales, fundaciones transatlánticas o verificadores de datos con prácticamente la misma agenda. Con cada nueva versión, esta forma de censura se vuelve más sutil, más precisa y más difícil de detectar. Hoy en día, las plataformas no solo reconocen términos como crítica de las vacunas, guerra de Ucrania o identificación digital, sino también el tono, las metáforas, la ironía o las connotaciones críticas, y restringen algorítmicamente el contenido antes de que logre un alcance significativo. ¿Quién se ve afectado? La lista de afectados crece cada día y con ella la resistencia pública. Revistas independientes como Multipolar, Transition News, Manova, Arcut y también nuestras plataformas y muchas otras. Relatos de médicos, analistas, abogados, periodistas de investigación, a menudo con decenas de miles de suscriptores. Los canales de Telegram con un alcance de 5 a 6 dígitos están perdiendo suscriptores. Canales de YouTube con millones de espectadores desmonetizados, eliminados, bloqueados o restringidos. Ciudadanos individuales que se quejan de pérdidas repentinas de suscriptores, publicaciones desaparecidas o prohibiciones en la sombra, sin haber violado nunca las directrices oficiales. Y cada vez hay más personas afectadas que lo hacen público. El ejemplo más reciente es Vigilant Fox. Este es el rostro del hombre que está arruinando. Community Notes para todos. Es nada menos que el mismísimo líder del equipo, Jay Baxter. Lleva más de un año encubriendo un escándalo masivo dentro de Community Notes. Y en cuanto te enteres te pondrá la piel de gallina. El 25 de abril, el conocido analista Vigilant Fox publicó una controvertida acusación en X contra un miembro de alto rango del programa Community Notes. El mecanismo originalmente destinado a corregir contenido engañoso. Según Fox, este empleado ha estado suprimiendo activamente publicaciones sobre vacunas, abuso infantil y temas gubernamentales críticos durante más de un año, con la ayuda de una red de verificadores de datos controlados políticamente. Unas horas después de publicarse el hilo, las publicaciones individuales desaparecieron de la visibilidad y la publicación original fue degradada algorítmicamente. Este tipo de incidentes son cada vez más frecuentes. Cada vez con mayor frecuencia, los usuarios informan que canales enteros desaparecen repentinamente, como si nunca hubieran existido. Ninguna violación, ninguna advertencia, ninguna explicación, solo vacío. Control política.
con influencia global, la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, las iniciativas de protección a la democracia y los acuerdos internacionales sobre desinformación ejercen una enorme presión sobre las plataformas para filtrar contenido crítico, incluso si es legal. En Estados Unidos, Alemania, Canadá, Gran Bretaña y Francia, los gobiernos están interviniendo activamente en las políticas de plataformas. Los demasiado críticos corren el riesgo de ser eliminados y los demasiado conformistas son promovidos. La distinción entre Estado, corporación y control de contenidos se está volviendo cada vez más difusa. Las filtraciones internas y los informes de denuncia como los de Twitter Files lo muestran claramente. Los servicios secretos, las agencias gubernamentales y los centros de estudios han conseguido influencia directa sobre el contenido que se puede esperar del público, con el pretexto de proteger la democracia. Conclusión. La esfera pública se está reestructurando algorítmicamente. Hoy en día, censura ya no significa prohibición, sino más bien invisibilización. Quien controla los algoritmos hoy controla el debate. Y quien controla el debate moldea la realidad. Para muchas voces críticas esto significa desaparecen no porque sean erróneos, sino porque resultan perturbadores. Lo que queda es un espacio desinfectado digitalmente, fluido, predecible y que cumple con las normas gubernamentales. Bienvenido a la era del poder algorítmico, invisible, eficaz, políticamente deseado, y la resistencia va en aumento día a día, desde abajo. Ya, ¿no? Claro, muy claro. Pero tengo un par de consejos. Como toda la gente como yo, millones de otros en el mundo, debemos encararlos, ¿no? Debemos aprender justamente, ¿no? Cómo funcionan sus operaciones algorítmicas, sus operaciones. Debemos difundir a todas las plataformas, debemos compartir, debemos colaborar también. La gente que usa nuestras noticias lo deben difundir, lo deben compartir, y así todo su grande control se va a la nada, porque todo que hacemos en Internet se queda en Internet. Eso se debe saber, ¿no? Y compartiendo todo y ir yendo a otras plataformas, aumentando siempre más dónde va nuestra información, así va a ser imposible o casi imposible que ellos tienen el control absoluto. Claro, en las grandes plataformas como el Facebook, como YouTube, ni hablar, no. Lo más importante, Twitter está más o menos, decimos más o menos, no es muy controlado. Decimos, Telegram es muy bueno. En Telegram se puede comunicar todo y no te lo dejan desaparecer. Pero hay varios otros, ¿no? Hay estos, decimos, que nunca te borran nada, pero no tienen mucho alcance, ¿no? Como Odyssey, hay varios otros que no tienen mucho alcance, pero tú puedes dejarlo ahí, ¿no? Solo por ponerlo ahí se queda, ¿no? Esto son posibilidades, ¿no? Así uno debe ver que estamos haciendo una guerra, prácticamente es como una guerra, se puede decir así, ¿no? Que ellos están de un lado, que tienen mucho poder, pero son máquinas, no son personas. Nosotros somos personas y podemos pensar libremente, tenemos mucho poder también. Somos muchos. Ellos son pocos, pero son máquinas. No, esto es la diferencia.
Vamos a una pausa musical. Have you seen my beach ball? Speedy the Spider. Ya, continuamos ahora después de Dodging Questions, Mac Tabol. Vamos a escuchar estas noticias que son preocupantes, como casi todo. Peter Schiff, el aumento de los precios del oro es una advertencia y nadie está escuchando. En la edición del viernes del Peter Schiff Show, el conocido economista Peter Schiff arroja luz sobre varios errores de la política económica y comienza con un llamado de atención. El aumento del precio del oro no es una buena noticia, sino una fuerte señal de alarma que nadie está tomando en serio. A nadie le importa. El barco lo deja claro. Más importante que el aumento de precios es que a nadie le importa. Nadie presta atención. Ya lo he dicho antes. Si no sabes que hay una burbuja, no verás la aguja. Lo aprendí durante la crisis inmobiliaria. Aunque el oro está subiendo a un máximo histórico, un indicador básico de la crisis, la reacción en los mercados sigue siendo casi apática. Un error, dice Schiff, que tendrá su revancha. Los aranceles de Trump y la ilusión de un dólar fuerte. Schiff critica la política comercial de Estados Unidos, especialmente los aranceles del gobierno de Trump, que han desencadenado una guerra comercial global. Trump ha generado incertidumbre económica con sus aranceles. Ya nadie sabe qué está pasando. Y todos los expertos que dijeron que los aranceles fortalecerían el dólar estaban completamente equivocados. La reacción original del mercado, un dólar en alza después de la victoria electoral de Trump, fue una pura ilusión. Sin embargo, el daño al comercial mundial es real.
China no necesita al consumidor estadounidense. Otro mito que Schiff disipa. La idea que China necesita desesperadamente a los consumidores estadounidenses. ¿Por qué nos necesitaría China? Tiene más de 1.000 millones de habitantes, más consumidores que Estados Unidos. ¿Qué tiene de especial el consumidor estadounidense? La narrativa de que China depende económicamente de Estados Unidos es simplemente arrogante y poco realista. Schiff sostiene que China puede y quiere centrarse cada vez más en su propia demanda interna. Malentendido entre escasez y abundancia. Schiff también ataca la base ideológica de la política económica estadounidense, en particularmente al Departamento del Tesoro. ¿Qué es mejor? ¿Producir más de lo necesario o muy poco? Si tienes demasiada comida, algo se pudre. Si tienes muy poca, mueres. Sin embargo, el Tesoro de Estados Unidos actúa como si la escasez fuera mejor que la abundancia. Esta manera de pensar no solo es absurda, sino peligrosa porque impide la prosperidad y la institucionaliza la escasez. Estados Unidos, una crisis de origen local es inminente. Finalmente, Schiff advierte de lo que considera inevitable. En resumen, nos encaminamos hacia una crisis financiera masiva, pero esta vez no será global, sino estadounidense. El mundo no se verá arrastrado al abismo, invertirá sus ahorros en casa y ya no en nuestros dólares ni en nuestra deuda. Su conclusión: el mundo estará mejor si se libera del dominio estadounidense. Estados Unidos, por el contrario, tendría que soportar un duro ajuste de cuentas interno. Esto sí es muy cierto, ¿no? Que obviamente Trump con su, digamos, megalomanismo y, ¿cómo se podría decir? Simplismo, ¿no? Es un poco un simplista. Él cree siempre, él alucina que Estados Unidos es el poder económico más grande del mundo. No lo es, pero nada, ¿eh? Estados Unidos es como un monstruo, pero ya podrido. Ya no sirve en muchos modos. No sirve económicamente, esto es claro, pero también no produce, ya no producen sus cosas, ¿no? Ni carros, ni electrónica, ni nada. Todo lo producen los chinos, los mexicanos, los hindúes, quien sea, pero los gringos ya no. Así, Occidente, como han dicho varias veces los rusos, es terminado, ¿no? Económicamente no pueden con China, no pueden con los BRICS, no pueden con nadie. Así, sí pensarían teóricamente, como también el artículo de Pedro Franke, ¿no? Sí pensarían en cosas realistas, ¿no? Podían tener una chance de sobrevivir, ¿no? Se puede decir así. Sí serían humildes y se unirían siempre así, unirían, ¿no? Al BRICS. Sí harían una cosa eh, democrática al nivel horizontal con todos los países en desarrollo, en subdesarrollo, se podía, sí, salvar el occidente, pero no en este modo arrogante, ¿no? Como en caso de Trump y de los europeos, no van a poder sobrevivir. El BRICS los va a arrastrar así, como nada. ¿No? El BRICS está todos los años, después de la conferencia de BRICS, aumenta 20, 30 países, muchos pequeños, africanos, asiáticos, como sea, al BRICS. Así, resultado será la quiebra total, ¿no?
de Estados Unidos como de Europa, no solo por endeudados, pero no producen, ¿no? Esto es su problema. Más y más plata de Europa y de Estados Unidos se va afuera, justamente en estos países que producen, sea Latinoamérica, África, Asia, no todo el hemisferio sur. Y si ellos en qué se quedan, en nada, ¿no? Solo van a ser consumidores, ellos, al revés que era antes. Éramos los consumidores nosotros, ahora ellos son los consumidores, pobres, ¿no? Endeudados hasta el techo. Y resultado, la pobreza en Occidente, ¿no? Así, es como matemática simple. Decimos así, cualquiera lo entiende. Bien, vamos a escuchar una música y después continuamos. Lost at Sea. Lost at Sea del trío Shah, trío Leo. Ya bien, ahora vamos con los conquistadores que están aquí para colonizarnos, de G.B. Shirk vía American Tinker. G.B. Shirk, en medio de todos los trastornos tecnológicos y sociales de este siglo, es extraño recordar que todavía hay unos cientos de tribus antiguas en la Tierra que han preservado culturas únicas, aislándose del resto del mundo. No saben nada sobre el presidente Trump, la guerra en Europa, McDonald's o el K-pop. No discuten sobre identificaciones digitales, racionamiento de carbono, pronombres personales, aranceles, el robo de propiedad intelectual por parte de China o las fronteras de Ucrania. Hasta donde sabemos, sus sociedades funcionan como lo han hecho durante cientos, si no miles de años. Durante gran parte de los últimos 500 años, los exploradores y colonos prestaron poca atención a la preservación de las culturas con las que entraron en contacto. Por el contrario, la mayoría consideraba que era su deber moral difundir sus valores civilizatorios por todo el mundo. Solo después de haber asimilado casi todas las tribus ocultas del planeta, empezamos a hacer preguntas y a contenernos. Durante los últimos 40 años ha habido un consenso sobre que, al imponer la modernidad, entre comillas,
corremos el riesgo no solo de eliminar culturas extranjeras, sino también de perder partes valiosas de nuestra historia humana compartida. No hace falta decir que hoy en día nadie exige públicamente que el multiculturalismo tenga prioridad sobre la autodeterminación de estas antiguas tribus. De hecho, los estados hacen todos los esfuerzos posibles para respetar la soberanía de estos pueblos remotos. De vez en cuando un forastero, entre comillas, es asesinado cuando se acerca demasiado a uno de estos grupos, sin que se tomen represalias de ningún tipo. Las autoridades de Brasil, Bolivia, India, Indonesia, Perú también consideran estos incidentes como una clara advertencia para mantener alejados a los visitantes descuidados. Durante décadas los defensores del globalismo han derribado fronteras nacionales, se han burlado de los principios morales de ciertas religiones y han ignorado las preocupaciones de las comunidades que buscan preservar sus valores tradicionales. Muchas de estas instituciones internacionales que protegen a las tribus de la Amazonía del contacto con el mundo exterior son abiertamente hostiles a las culturas que unen a los ciudadanos de los estados-nación soberanos. La Unión Europea impone sus valores a los ciudadanos húngaros, polacos e italianos. En muchas partes de Occidente los fiscales tienen en la mira a los cristianos que abogan por la vida de los niños no nacidos. Cuando los demócratas controlan el gobierno de Estados Unidos, reubican a grandes grupos de inmigrantes extranjeros en pequeñas ciudades. Los funcionarios del gobierno no hacen ningún esfuerzo para comprender las creencias de los residentes locales ni piden permiso antes de cambiar sus vidas. Los outsiders, entre comillas, que se creen más inteligentes y que todo lo saben, excluyen a cualquiera que se interponga en su camino. Uno se pregunta si un futuro sucesor real de Klaus Schwab en la creciente dinastía tecnocrática del Foro Económico Mundial decretará algún día que una pequeña tribu de Kansas, Missouri o Tennessee debía ser protegida de influencias externas para preservar el conocimiento perdido de Platón, Agustín, Tomás de Aquino, Shakespeare, Locke o Jefferson. Tal vez los cristianos sigan siendo perseguidos y asesinados alrededor del mundo hasta que algún futuro bienhechor convenza a los aristócratas de las Naciones Unidas de que a una pequeña tribu de creyentes en Cristo se debería permitir, entre comillas, practicar su fe exótica también, entre comillas. Tal vez sea necesario destruir por completo la civilización occidental antes de que los globalistas cínicos muestren interés antropológico en sus logros. Tal vez dentro de medio milenio, investigadores, aventureros, viajarán a las afueras de las zonas francas, entre comillas, estadounidenses, donde los lugareños supuestamente tienen ideas originales, escriben libros nuevos y cuestionan las creencias generadas por la IA. Tal vez estos pueblos libres tengan suficiente sentido común para tomar las armas y expulsar a los globalistas colonizadores. El lenguaje es una bestia insidiosa. Nos permite categorizar cada detalle que vemos, pero reduce la infinitud de nuestra percepción a meras palabras. Las frases pueden ser bellas o feas, pueden aumentar tu ritmo cardíaco o dejarte sin aliento,
Los discursos pueden evocar lágrimas de emoción o ira. Esta dualidad, su capacidad de hacer grandes cosas, así como cosas terribles, hace que el lenguaje sea al mismo tiempo una bendición o una maldición. Y una maldición. El globalismo es una religión secular que se especializa en la manipulación del lenguaje. Él no intenta explicar el mundo con la verdad, sino más bien condicionar a la gente a creer lo que sus sacerdotes ecuménicos exigen. Él no convence, conquista, él oprime, y como no está comprometido con la verdad, sino con el poder, ama las contradicciones. Los globalistas nos han estado sermoneando durante medio siglo sobre los peligros opuestos del enfriamiento global y el calentamiento global, nunca humillados por falsas predicciones, pero siempre convencidos de que nuevas regulaciones e impuestos son la respuesta. Nos dijeron que el imperio soviético era malo y que la autodeterminación nacional era buena. Ahora declaran que el imperio de la Unión Europea es bueno y la autodeterminación nacional es mala. Argumentaron que la Segunda Guerra Mundial fue necesaria para salvar a Europa de los invasores extranjeros. Hoy argumentan que la civilización occidental debe ser destruida y reemplazada por inmigrantes. En el pasado, nuestros enemigos en la guerra contra el terrorismo estaban en el extranjero. Hoy son supuestamente extremistas, entre comillas, nacionales. En 2014, el derrocamiento respaldado por Estados Unidos del presidente electo ucraniano Yanukovych fue supuestamente una revolución de la dignidad, entre comillas. Los mismos globalistas afirman que los estadounidenses que protestaron desarmados contra el fraude electoral el 6 de enero de 2021 estaban planeando una insurrección, entre comillas, para destruir al gobierno de Estados Unidos. El globalismo no es una visión del mundo consistente, es una masa maleable y viscosa de prioridades incompatibles que cambia de una década a otra, dependiendo de dónde se puede acumular mejor el poder y el dinero. Su característica más llamativa es la hipocresía. No representa ningún principio superior al del progreso personal de sus más devotos defensores. El globalismo no es una religión de lemas. Afirma proteger la libertad de expresión siempre que esté libre de desinformación, entre comillas, malinformación, entre comillas, o desinformación. Afirma promover el debate político siempre y cuando no se diga nada que los globalistas consideran odio, entre comillas. Afirma respetar la libertad de pensamiento y de religión, siempre y cuando los pensamientos y las oraciones no sean demasiado extremos, entre comillas. Él afirma proteger a las mujeres, siempre y cuando los hombres confundidos con lápiz labial también sean considerados mujeres. Afirma defender la democracia, siempre y cuando por democracia se entienda lo que las burocracias de Bruselas, Londres o Washington hacen por iniciativa propia, con total independencia de la voluntad de los votantes. Los globalistas son excelentes en la defensa de la libertad, porque simplemente han redefinido la palabra. Libertad ahora significa el derecho del público a hacer exactamente lo que los funcionarios del gobierno quieren.
Lo que los globalistas occidentales aprendieron de la Segunda Guerra Mundial es simple. Si se quiere expandir el poder del Estado y convertir a la población en siervos temerosos, no se necesita la guerra. Basta con cambiar el nombre de la tiranía por democracia. Con el eslogan adecuado y suficiente propaganda mediática, se puede conseguir que el pueblo exija su propia opresión. Como dije, el lenguaje es una bestia insidiosa. Es irónico que los mismos globalistas despiertos que tanto adoran condenar al colonialismo, actualmente estén transformando ciudades, estados y naciones enteras en colonias obedientes. Los conquistadores globalistas vienen bajo el disfraz de la paz. Ofrecen papel moneda por oro real. Prometen protección militar siempre que los ciudadanos entregan sus armas para defenderse. Piden a la gente que retire sus banderas nacionales y las sustituya por banderas de arcoíris, de la OTAN, de Ucrania o de Black Lives Matter. Envían misioneros del cambio climático para evangelizar a aquellos que todavía no temen a los combustibles fósiles. Nuestros amigos indígenas sobrevivientes han aprendido una lección importante. Cuando llegan los globalistas, desechan sus cuentas de vidrio, quemen sus barcos, corran y nunca miren atrás. Quizás deberíamos seguir su ejemplo. De veras, grandioso el artículo. Es increíble. Pero es así, es absolutamente cierto. No es ningún chiste. Bien, 9:40, vamos a escuchar. Slow Swimming Harry, de Harry Edwino. Bien, hay también una cosa sobre el globalismo. Acá de Rusia. Rusia, el principal obstáculo al proyecto globalista de reorganización del mundo, de Lucas Leiros a través de cultura estratégica. Lucas Leiros. La guerra en Ucrania es más que un conflicto regional, es la expresión de una profunda lucha entre la soberanía nacional y la hegemonía globalista. Rusia está en el centro del conflicto, como el último bastión importante contra un sistema de control total buscado por las élites transnacionales. Un nuevo enemigo, Rusia. Lo que comenzó con el lema Alemania debe perecer, se ha transformado en el siglo XXI en Rusia debe perecer. La narrativa occidental no apunta al diálogo, sino a la desestabilización, la fragmentación y la subyugación de Rusia. La razón. Rusia está desafiando las reglas de juego establecidas por instituciones como el Foro Económico Mundial, la OMS y el FMI. Insiste en su soberanía, preserva sus recursos naturales y opone su propio modelo civilizacional a la agenda tecnocrático-globalista. Ucrania como herramienta geopolítica. El golpe de Estado de 2014 en Maidán, apoyado por Estados Unidos y la Unión Europea, no fue resultado de un levantamiento popular, sino parte de una guerra híbrida planificada contra Moscú. Ucrania se convirtió en una pieza de ajedrez geopolítica, rearme de la OTAN, desprecio de los acuerdos de Minsk, uso como fuente de materias primas y como cuña entre Berlín y Moscú.
La operación militar especial de Rusia fue, en última instancia, una reacción a una espiral de provocaciones que duraba una década, casi 8 años. Trump como factor disruptivo para los globalistas. La reelección de Donald Trump en 2024 representa un elemento impredecible para la estrategia globalista. Trump no representa los intereses de las élites transnacionales, sino los de una élite económica estadounidense pragmático-nacionalista. Su cautelosa actitud hacia Putin y su oposición a la expansión de la OTAN apuntan a un posible fin del estado de guerra permanente en Europa. Un acuerdo de paz fortalecería a Rusia geopolíticamente, una pesadilla para los arquitectos de gran reinicio. La UE como herramienta obediente. Mientras tanto, Europa sigue siendo una construcción atrapada. Burócratas como von der Leyen, Macron y Kallas actúan como administradores leales de una agenda extranjera. La militarización avanza, la población se prepara para la guerra y los medios de comunicación difunden propaganda uniforme. La soberanía de Europa fue sacrificada por una ilusión de seguridad transatlántica que en realidad se basa en la dependencia. El papel de Rusia en la resistencia global. La resistencia de Rusia no solo tiene como objetivo defender su integridad territorial, también defiende el principio de autodeterminación nacional frente a un colectivismo tecnocrático que utiliza términos como sostenibilidad, entre comillas, digitalización, entre comillas, o salud global, entre comillas, pero que en realidad significa control social. Moscú también lucha simbólicamente por todas aquellas fuerzas en todo el mundo que se oponen al avance de la centralización total. Conclusión. El conflicto entre Rusia y la OTAN es una guerra subsidiaria por el futuro del orden mundial. La verdadera división no es entre este y oeste, sino entre los estados que quieren preservar su independencia y aquellos que se han vuelto dependientes de las instituciones globalistas. Rusia ha asumido, le guste o no, a uno políticamente o no, el papel del último baluarte contra un orden mundial deshumanizado. La pregunta es, ¿quién sigue de pie y quién ya está de rodillas? Esto sí es cierto, en absoluto, ¿no? Pero ya lo hemos entendido ya de años esto, no es de ahora, que esta cosa es bien clara, ¿no? Absolutamente clara. Piece of Cake de Mac Tabuel. Piece of Cake, Mac Tabuel. 9:50 acá, la última noticia, que hoy día no hemos hablado mucho de guerra. ¿Es inminente una guerra con Irán? El coronel Douglas McGregor advierte. El coronel Douglas McGregor advierte: Israel podía arrastrar a Estados Unidos a una conflagración regional, incluso sin el consentimiento de Washington. En una entrevista reciente con el juez Andrew Napolitano, el coronel Douglas McGregor habla en términos inusualmente duros sobre el peligro de escalada en el Medio Oriente.
el cálculo de Israel a tratar con Irán y sobre el fracaso de la política exterior estadounidense bajo Donald Trump. Según McGregor, la situación geopolítica se encuentra a un punto de inflexión peligroso. Particularmente alarmante es una posible acción en solitario de Israel contra Irán, con la expectativa que luego Estados Unidos sigue automáticamente su ejemplo. Al principio, McGregor se refiere a la ausencia del secretario de Estado estadounidense Rubio y del enviado especial Wood en la llamada Conferencia de Paz en Londres, una señal que Estados Unidos no se toma el proceso en serio. De todas formas, no saldrá nada de ello. Zelensky no puede permitirse el lujo de ceder sin ser asesinado por sus nacionalistas radicales. McGregor enfatiza que Estados Unidos jugó un papel importante en provocar la guerra en Ucrania desde el principio, a través del golpe de 2014, la ayuda masiva de armas y la creación de un ejército ucraniano de ariete contra Rusia. Trump nunca corrigió seriamente este rumbo. Debería haber tomado distancia y haber calificado la guerra como lo que es, no su guerra. En cambio, habló de un plan de paz de 24 horas, una afirmación muy alejada de la realidad. La política exterior de Trump, sin estrategia, sin pensadores, sin rumbo. McGregor pinta un panorama devastador de la competencia de la administración Trump en política exterior. No hay línea estratégica, ni militar, ni económica. Decisiones de personal basadas en la idoneidad televisiva en lugar de la competencia profesional. Puestos clave en el Pentágono llenos de defensores de la guerra con una fuerte carga ideológica. Su crítica al secretario de Defensa estadounidense Hegseth es particularmente clara, completamente inadecuado, ni liderazgo ni honor. Un periodista que pasó más tiempo viendo DVD en Irak que liderando. Israel y Gaza, una guerra de aniquilación con la tácita convivencia de Estados Unidos. El análisis de McGregor de la actual guerra de Gaza es aún más drástico. Israel está librando una guerra de aniquilación, no solo contra Hamas, sino contra todo un pueblo. Y nuestro gobierno guarda silencio o la consiente mediante declaraciones como la de nuestro embajador Huckabee. Huckabee había vinculado la ayuda humanitaria a condiciones que en realidad equivalían a matar de hambre a la población civil. Para McGregor esto es éticamente inaceptable. Ya sean musulmanes, cristianos o judíos, lo que está sucediendo aquí es una violación de toda norma moral. No se trata de una defensa, sino de una expulsión selectiva. Netanyahu podía atacar sin importar lo que diga Washington. El punto central de la entrevista se refiere al peligro de un ataque preventivo israelí contra Irán. McGregor ve a Estados Unidos en un peligroso papel de rehén. La idea de que Israel no haría nada sin la aprobación de Estados Unidos es falsa. Un ataque israelí podía arrastrarnos a una guerra de la noche a la mañana. Netanyahu pediría inmediatamente ayuda estadounidense y Washington probablemente seguiría su ejemplo. Irán no es una amenaza para el mundo, enfatiza McGregor. La retórica occidental sirve principalmente para justificar las ambiciones hegemónicas de Israel.
apoyadas por un aparato de poder que se extiende profundamente en el Congreso de Estados Unidos. Israel al borde de la guerra civil. Por último, McGregor advierte de un empeoramiento de la situación dentro del propio Israel, enormes tensiones entre la oposición y el gobierno. Ex ministros de Defensa y miembros de Knesset hablan abiertamente sobre el peligro de que judíos luchan contra judíos. Netanyahu está siguiendo un rumbo de confrontación radical sin tener en cuenta la unidad interna ni de las consecuencias internacionales. Conclusión. El coronel Douglas McGregor pinta un retrato de un orden mundial en el que la razón estratégica ya no determina la agenda, sino la influencia de los medios, el engaño ideológico y el chantaje político. Israel, advirtió, podía encender una conflagración con un solo paso que inevitablemente arrastraría a Estados Unidos a una guerra con Irán, incluso contra su voluntad. La creencia que todavía tenemos control sobre nuestros aliados es una ilusión. Esto es lo más importante, creo, de verdad. Por mi opinión, que tengo poco digamos, conocimiento sobre el Oriente Medio, yo diría más que otra cosa que Israel está cerca de su fin, ¿no? ¿Por qué? Porque solo imaginarse, ¿no? Que un país pequeñito, así, con apenas, ¿cuántos millones de habitantes? Unos 6, 7 millones de habitantes, así como Suiza, se atreve de hacer una guerra contra Yemen, contra no, jamás ni contarlo, porque jamás es así una creación de Shin Bet, no es una cosa real. Después Hezbollah, después Siria, ¿no? Así Jordania, se meten en contra de todo el mundo y además se meten contra un poder militar como en la cuestión de Irán, ¿no? Que parece que también tienen poder nuclear y con eso van a ganar. Es ridículo, es ridículo. Nunca van a ganar esta guerra. Aparte que los gringos también no tienen suficiente ni, eh, decimos, cosas económicos también de apoyarlo. Israel está arruinado económicamente como Estados Unidos. Punto. Esto nadie lo puede, están completamente arruinados.